supuestos del modelo. Entonces aquí lo que podemos hacer es directamente, primero, por supuesto, hacer un diagrama de dispersión de salario en función de la educación. Aquí vemos claramente que entre el salario y educación hay relación, aunque los que tienen menor edad, su recorrido de los salarios es muy poco. De los que tienen mayor nivel de educación, su recorrido de los salarios es bastante. Hay mayor variabilidad. Y nos puede dar también a entender, si fuera este un gráfico de una línea de regresión poblacional, pues podríamos asumir o presumir de que existe el problema de heterocedacidad, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, su varianza es pequeña, aquí su varianza es más grande, aquí su varianza es mucho más grande, entonces aquí la varianza es variable desde este punto de vista de este gráfico. Pero ¿hay linealidad? Sí, hay linealidad. Se cumple el supuesto. El segundo supuesto, ¿alguien quiere entrar? Voy a ver. Bien, ahora yo estoy en dificultades. Voy a salir y voy a volver a entrar, por favor. Bien, el segundo supuesto era saber si la esperanza matemática del término estocástico es cero. Y para ello tendríamos que tener los residuos. Entonces aquí tendríamos que ver una regresión. Q1, punto, mínimos cuadrados, salario hay constante y la educación, enter. Pues aquí tenemos este resultado. Nos interesa cuánto es alfa, cuánto es beta, simplemente sus estimadores, pero lo que de aquí nos interesa son sus residuos. Entonces los residuos están en residuo. Estos son los residuos de esta regresión. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es generar una nueva serie que se va a llamar E. Y estos residuos los copiamos ahí. Verificamos si está correcto. Y ahora lo que tenemos que hacer es si esta serie E, ¿qué promedio tiene? Estando en la serie E, ponemos view, estadísticas descriptivas, histograma, y aquí vamos a tener el promedio, ¿no? Bien. Esto también 0.000, casi 12 ceros, es 105 y 4. Entonces, podríamos decir que el promedio de los residuos es casi cero y por tanto cumple el supuesto de que el valor esperado promedio de U es cero, ¿no? Después vemos la varianza de U. La varianza de U es homoscedástica. Entonces el método gráfico era graficar E cuadrado en función de Y estimada. Entonces vamos a generar E cuadrado, que va a estar en E2, que es igual a E por E. Siguientes. Siempre verificamos, eso es bueno, E por E. Tenemos el valor de E, entonces verificamos, ¿no? Con la máquina de calcular vemos si está completo además. Es muy posible porque 4 por 4 es 16 y aquí está el valor. Entonces esta serie E cuadrado tengo que graficar en función de Y estimada. Entonces voy a generar Y estimada. Y voy a poner, o salario estimado, a que es igual. Entonces, como ya tengo la regresión, de esta regresión directamente, o pongo estos valores tecleando, digamos, menos 18.331.18 más este valor de 3.909.91.
6.909.91. Y eso multiplica a el salario mucho de la educación, entonces a la educación, ¿no? Pero aquí vemos el efecto de la educación sobre el salario. Es decir, si la educación aumenta en una unidad, el salario aumenta en 3.910 unidades monetarias. Tiene un efecto positivo. Y después se verificará, después de la estimación, por mínimos cuadrados y signos. Pero aquí lo que nos interesa es graficar simplemente. Entonces, scatter o scan en el eje de las X y y estimada, o salario estimado, y E cuadrado, E2. Aquí tenemos el otro gráfico, le voy a poner nombre. Y sí, vemos que es un poco explosivo. Hay relación entre E cuadrado y E estimada. Por tanto, la varianza de U es variable. No cumple el supuesto de homosedasticidad. El modelo es heterosedástico. O los residuos son heterosedásticos, ¿no? O la relación salario y educación es heterosedástica. Hay ese problema econométrico. Luego, el otro supuesto es de que no esté autocorrelacionado. Entonces, aquí lo que nos interesa es hacer un gráfico de los residuos con los residuos rezagados en un periodo. Aunque aquí son datos de corte transversal. El ejercicio que hicimos era datos de series de tiempo, ahí mejor se ve. Entonces aquí hay una pequeña controversia desde el punto de vista de la literatura de econometría, ¿no? ¿Cómo vas a rezagar este periodo si este salario pertenece a Juan, este pertenece a María? Pero quisiéramos saber si hay alguna relación entre esos salarios, ¿se dan cuenta? Entonces lo que aquí tenemos que hacer es rezagar. Entonces, generar E menos 1, que va a ser E paréntesis menos 1 y enter. Y verificamos si ha sucedido eso. Sí ha sucedido. Entonces del periodo anterior no hay. Entonces del periodo 2 no hay, aunque aquí no son periodos, es Juan, María, Pedro, etcétera, etcétera. Pero vemos, estos serán los U sub I y estos serán los U sub J. ¿Hay relación entre estos U sub I y U sub J? Entonces el método gráfico scatter en el eje de las X, el rezago, y el otro eje aquí vemos que no hay relación, ¿no? Están casi... A ver, si vamos a ir a la teoría, que sería bueno ver la teoría. En la teoría vimos un gráfico que sería bueno recordarlos. A ver. Bien, ese es el gráfico. Si aquí se supone que hay intersección en los ejes y por tanto el valor podría ser 0 entre U sub I y sub J. Pero estamos viendo que no hay ninguna relación. Entonces cumple el supuesto de no autocorrelación. Pero si tuviera relación entre U sub I y U sub J, como en este caso, como en este otro, entonces hay relación positiva y hay relación positiva. Por tanto, hay el problema de autocorrelación y es positiva. En este otro hay autocorrelación y es negativa. Entonces, de nosotros se asemeja mucho esto. Entonces, podríamos concluir de que los residuos no están correlacionados. Entonces, vuelvo a alivios. Entonces, aquí hay imaginariamente podemos poner una línea aquí a partir de este valor 0, como es el eje, y a partir de este otro valor 0, otro eje, ¿no? Y vemos que no hay relación entre los residuos actuales y los residuos del periodo anterior.
O sea, los salarios de los individuos, en este caso, son independientes, ¿no? Son independientes desde el punto de vista residual. O las decisiones o el pago que recibe cada uno es totalmente individual, podríamos decir. Normalmente, cuando son datos de corte transversal, hay más el problema de heterocedacidad que el problema de autocorrelación. Entonces aquí concluimos de que son independientes los residuos y que cumple el supuesto de no autocorrelación. El otro supuesto se refiere a que los valores de la variable predeterminada deben ser independientes a los valores de U. Entonces, en este caso, los valores de U van a ser representados por E. Estos valores, decimos, son independientes de la educación, porque la educación es una variable exógena que no depende de ninguna y menos de el valor residual. La esperanza matemática de X y U debe ser 0. Entonces, desde el punto de vista gráfico, eso es lo que hemos de hacer. Scat, primero el valor residual, y luego la variable X, o en este caso es educación. No hay relación, aquí se nota que están muy esparcidos. No hay relación entre la variable exógena educación y los valores residuales. Por tanto, cumple el supuesto de exogenidad, ¿no? Entonces tenían que copiar y finalmente lo que nos interesa es la normalidad de los residuos. Entonces tomamos los residuos, aunque ya lo hicimos, pero vamos a volver a hacer. Y veamos aquí los residuos y recordamos para hacer un análisis comparativo entre este gráfico y la distribución normal, nos tendríamos que recordar cómo es la distribución normal, como lo hicimos antes. Entonces, en la distribución normal dijimos el valor central es 0, es simétrico, además va desde 1, 2, 3 negativo hacia la izquierda, 1, 2, 3 positivo hacia la derecha. Y entre menos 3 y más 3 está en el 100% de los casos. Aquí vemos que el valor de los residuos es menos 20.000. Está muy lejos de 3 y el valor máximo es de 80.000. Y por tanto, los residuos, si bien en esta figura se parece más a una distribución normal, pero con un sesgo, pero no es así, porque nosotros estamos comparando con una distribución normal, si se aproxima o no a esa distribución normal, es decir, si esta distribución se aproxima o no a los valores, a las características que tiene la distribución normal. Entonces, aquí mismo les dije, Jarque-Vera, hay una hipótesis de que los residuos se aproximan a una distribución normal y aquí al 5% rechazamos esa hipótesis. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de que los residuos se aproximan a una distribución normal y concluimos de que los residuos no se aproximan a una distribución normal. Entonces hay problema econométrico de falta de normalidad de los residuos. Bien, espero que hayan hecho de esa manera. No estaba tan difícil. Pero bueno, lo difícil para ustedes era un poco manejar el e-virus. Voy a aprovechar aquí de decir algo, ¿no? Aquí voy a poner view y representación. Este modelo estimado, voy a redondear así, este modelo estimado, 3.909 que sea, o 10 directamente, ¿no? 3.910 de X, de Y, de X, sí, está bien. Este es alfa estimada y este es beta estimada, este es el salario estimado. Es decir, es Y estimada, es lo que hemos conocido como Y estimada. Y estimada es igual a menos alfa estimada más beta estimada X. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahora decimos, ¿estos estimadores son buenos? Porque son estimadores mínimo cuadráticos, porque la orden que le hemos dado en el e-virus es LS.
es decir, un método para estimar el modelo. Least squares, salario en función de la educación. Y dijimos en algún momento, estos supuestos, si se cumplen todos los supuestos, entonces este modelo estimado es bueno. O la relación de salario-educación es buena. O estos estimadores son buenos. En este ejemplo que hemos visto, en este ejercicio del caso 2, hay dos problemas. Uno de los problemas es el problema de heterocedasticidad. Y el otro de los problemas es que hay falta de normalidad en U. Aunque la normalidad está relacionada con la esperanza de U y con la varianza constante también. Como hay el problema de heterocedasticidad, entonces estos estimadores no son buenos. No son los mejores estimadores lineales y sesgados. Así llama Gujarati. Llama estimadores Meli. Que son los mejores estimadores lineales y sesgados. Las primeras letras de esto es, así llama Meli. Entonces, como hay problemas econométricos, no son los mejores estimadores estos. Entonces, para que sean mejores estimadores, tendríamos que conocer algunas técnicas econométricas. Es más, lo que hemos hecho en la prueba, ya es todo este análisis que hemos realizado es un análisis econométrico, ya solo desde el punto de vista gráfico. Entonces, habrán pruebas estadísticas, métodos y técnicas estadísticas, econométricas, perdón, y estadísticas también, pero sobre todo econométricas en este caso, para verificar si se cumplen o no sus supuestos. Entonces, para la linealidad habrán pruebas, para la normalidad habrán pruebas, como el dejar que ver que hemos mencionado, o para ver si hay exogeneidad igual, si hay el problema de heterocedasticidad igual, para no todo igual. Entonces, esas pruebas, que son unas pruebas estadísticas, que al final son test econométricos, nos dirán, nos confirmarán seguramente lo que hemos analizado desde el punto de vista gráfico. Y si llegamos a la conclusión de que tienen esos dos problemas, entonces tendríamos que conocer métodos y técnicas econométricas para tratar de solucionar estos problemas, particularmente el problema de heterocedasticidad y tal vez también la falta de normalidad. Entonces, como son salarios, podrían poner los salarios en términos de logaritmos. Entonces, si van a ser en términos de logaritmos, es muy probable de que los residuos se aproximen a una distribución normal. Pero la distribución de salarios, pues, es bien distinta. A ver, veamos cómo se distribuyen los salarios. Aquí está, voy a obtener los salarios. View, voy a poner y grafo. Aunque podría haber puesto bar, diagrama de barras, y ok, listo. No leo nada. Tal vez mejor sería salarios. View. Estadísticas descriptivas, histograma. Y aquí tenemos una figura mejor, ¿no? Que nos da las frecuencias. Si se fijan, este resultado es más o menos, a ver, veamos, los residuos de E. Este es E. Se parece un poco, ¿verdad? Un poco. Es decir, que hay mucho sesgo a la derecha, hay también puntos muy especiales, pero con otros valores de los residuos. Entonces, si esto estuviera en términos de logaritmos, es muy probable de que se aproxime un poco más a una distribución normal, que es una de las maneras de poder resolver el problema de normalidad. Aunque también si es que no hubiera el problema de heterocedasticidad, esto va a ser más normal. Entonces, primero hay que resolver el problema de heterocedasticidad. Y eso veremos casi a los últimos temas de econometría. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien, espero que hayan hecho bien y vayan repasando. Ahí tiene una base de datos muy interesante. Entonces vamos a seguir avanzando. No, algo más quería decirles. A ver. A ver, a ver.
a recordar un poco la metodología. Esta es la metodología que dijimos. Plantear la teoría económica. En este caso, tendrían que plantear necesariamente el salario o teorías de salarios, ¿no? Hay muchas teorías de salarios. Una de ellas es que el salario está en función de las horas de trabajo. Cuanto más horas de trabajo, más salario uno va a recibir. Otra de esas está en función del nivel de educación, como hemos hecho. Entonces, tendríamos que revisar la teoría económica y justificar ese modelo. Luego, especificar el modelo, Y en función de X o salario en función de la educación. Y además, en la especificación tendríamos que poner las unidades de medida. En este ejemplo, las unidades de medida son el salario está en dólares por año. Y la educación está en años de educación formales. Entonces, y U es una variable aleatoria, el salario es la variable endógena y así. Alfa y beta son los parámetros y en función de ello planteamos el modelo econométrico, ¿no? Decimos que a ese modelo añadimos U. Obtenemos los datos que ya los tenían de los salarios y la educación. Estimar parámetros por mínimos cuadrados, ¿verdad? Verificar hipótesis. En este punto yo les dije que tienen que verificar desde 3 puntos de vista, ¿no? Un punto de vista de la teoría económica. Teoría económica. Es decir, lo que hemos estimado es tal cual refleja la teoría económica, es decir, la educación, o a medida que aumenta la educación, el salario aumenta. ¿Es positiva esa relación? Eso es lo que tenemos que ver en la teoría económica. Si este resultado que hemos visto con estos datos son o no coherentes con la teoría económica. Luego tendríamos que ver unos test estadísticos. En los test estadísticos tendríamos que probar a hacer pruebas T, pruebas R, pruebas R minúscula, pruebas F, en fin. Este T es minúscula. Desde la distribución T es para hacer pruebas de hipótesis justamente estadísticas, ¿no? Y tendríamos que hacer pruebas o test econométricos. Y nosotros hemos hecho el test econométrico desde el punto de vista gráfico. Entonces habrán tests para cada uno de los problemas, como les dije, y todo esto va a servir para verificar esta hipótesis, si se cumple o no los supuestos del modelo. Y este también es el análisis econométrico, ¿no? Así también denominan otros. Entonces, luego viene la predicción y definir políticas de salario seguramente. O la predicción, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto tenga un nivel de educación más de un año? Entonces les damos cursos, charlas, un diplomado que es medio año, qué sé yo, o especialidad que es un año y así sucesivamente. A ver si aumentan sus salarios, ¿no? Porque los salarios también están en función de la productividad. A mayor productividad, mayor salario y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien, entonces vamos a... Dígame. ¿Será que lo podría subir como deberíamos haber hecho las prácticas, a tener una guía? José, les rogaré un poquito más fuerte hasta que compre por lo menos un parlante adicional. Bueno, licenciado, ¿me escucha? A ver, tengo aquí un parlante que es muy antiguito. Audio mode. Ahora sí, licenciado. Ahora, le escucho muy potente, pero esto cualquier rato se va a apagar. Ya, le decía que si nos podía mandar un modelo de la práctica 1 y 2. ¿No hemos resuelto acaso la práctica 1? Sí, hemos resuelto, De la pero... práctica 2 tenemos y lo hemos hecho en clases. Sí, pero yo decía un modelo así en Word que nos mandara si es que pudiera. Claro, hemos hecho el 2, no les he mandado. Sí, del 1, no, yo le decía del 2 más. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo que el 1, o sea que no hay mucha variabilidad. Sí, sí. Solo que en el 1 había el problema de
autocorrelación también, ¿no? Entonces, además era de series de tiempo. En este caso son datos de corte transversal, entonces el modelo es de corte transversal. Pero lo que estoy relacionando es el tema 1 con el tema 2, o una parte del tema 1 con esta parte del tema 2 y con lo que vamos a avanzar, ¿no? Pero, a ver, no me acuerdo si hemos resuelto o no el caso 1. Si alguien me hace recuerdo, por favor, yo no tengo anotado. No, No, Lice, no hemos resuelto el caso 1. Entonces, resolveremos la próxima clase. Me voy a anotar. Resolver caso 1 para la clase del jueves. Está bien, ¿no? Gracias, Claro, Lice. porque no tiene sentido. Bien. Entonces, continuamos. A ver, estoy viendo los supuestos que ya les he de cansar y aburrir, pero eso es todo lo que es la econometría, les digo, no hay donde más. Lo básico de la econometría. Los problemas econométricos, en fin. Ahora tenemos que concentrarnos en los métodos que se utiliza para estimar el modelo. Y les dijimos que hay dos métodos, mínimos cuadrados, que así solamente se llaman, perdón, también mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados corrientes. En este caso tenemos un modelo lineal simple, donde hay una variable endógena y una variable predeterminada, hay dos parámetros, alfa y beta, y otra variable aleatoria que hace a este modelo o a esta relación que sea probabilística. Entonces, el interés de este modelo es estimar la relación entre y y x o ver el efecto o qué efecto tiene la variable x sobre la variable y. Y estos valores poblacionales, que son los parámetros es un valor poblacional, es un valor desconocido, tenemos que estimar a través de una muestra y tomamos una muestra, es decir, de datos, y con esos datos aplicamos este método. Al aplicar este método podemos encontrar la fórmula de alfa y de beta, pero sus estimadores. Y los estimadores nos van a decir, bueno, cuán próximos van a ser a estos valores de los parámetros. Pero aquí lo que nos interesa es saber que tanto este método de mínimos cuadrados ordinarios como el método de máximo verosimilitud, lo que nos van a llegar al fondo, al final, es a conocer estas fórmulas de los estimadores de estos parámetros. En este caso, lo que hace el método es tomar los residuos. Entonces, este modelo se estima y tenemos el modelo estimado. Este y estimado, que es la línea de regresión estimada, es una línea de regresión muestral, en cambio esta es una línea de regresión poblacional. Entonces, en base a una muestra tratamos de saber cómo es esa relación, cómo es ese efecto de X sobre Y. Entonces tenemos Y estimada igual alfa estimada, beta estimada. Entonces los estimadores son alfa y beta estimadas de estos parámetros alfa y beta estimada, o alfa y beta respectivamente. Y los residuos, como bien sabemos, ni simplemente son los valores de la diferencia que existe entre el valor observado y el valor estimado. Y ese es Y menos Y estimado. Como Y estimada es alfa más beta X, emplazamos ese valor acá. Entonces vamos a tener E sub I igual a Y sub I menos alfa menos beta X. Pero este es de E sub 1, de un dato, luego de E sub 2, de E sub 3, de todos los datos. ¿Cuántos datos son? En la muestra N. Entonces, en suma va a ser la sumatoria de E sub I igual a la sumatoria de toda esta relación, ¿verdad? Entonces, esa sumatoria de esos residuos van a ser 0. Entonces, los residuos, antes de hacer la sumatoria, hay que elevar al cuadrado. Entonces, una vez tenemos al cuadrado, decimos vamos a aplicar la sumatoria. Esa suma de residuos va a decir que son todos los residuos de todos los pares de observaciones Y y X. Entonces tenemos que calcular la derivada parcial de esa suma de los residuos respecto a cada uno de los estimadores, alfa y de beta respectivamente. Entonces aquí nos falta algo. No, está bien. Ahora va a ser sumatoria de E cuadrado, sí, falta. Igual a sumatoria de Y sub I menos alfa menos beta X todo al cuadrado.
Y eso hay que derivar parcialmente respecto a alfa. Nos va a salir menos 2 sumatoria de este valor e igualar a 0, lo mismo de acá, sumatoria de estos residuos al cuadrado respecto al otro estimador. Y tenemos aquí igualar a 0. Tenemos aquí, vamos a tener dos ecuaciones y un sistema de ecuaciones de este modo, ¿no? Y como las variables importantes del modelo, la variable importante es y, entonces al lado izquierdo estará y. A ver, ¿cómo formamos esto? Si ambos miembros dividimos entre menos 2, aquí nos va a dar menos 2 entre menos 2, se va a anular, 0 entre menos 2, ¿no? Entonces no hay eso. Aplicamos sumatoria. Sumatoria de y, sumatoria de alfa estimada va a ser n veces alfa menos beta, sumatoria de xi. Como están con signo negativo, llevamos al otro miembro. Entonces nos va a quedar sumatoria de y igual con signo positivo. La sumatoria de alfa o la sumatoria de una constante es n veces la constante. Y eso es lo que sale aquí, ¿no? N veces la constante más beta sumatoria de x sub i. Lo mismo se hace en la segunda derivada. Al derivar estamos encontrando los valores mínimos de esta suma de los residuos. Y por eso se llama minimizar los residuos. Por eso se llama mínimos cuadrados, porque estamos elevando al cuadrado los valores residuales. Y a eso se denomina mínimos cuadrados corrientes o mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, despejando de acá, de este sistema de ecuaciones alfa y beta, por cualquier método, en este caso está por el método de determinantes, vamos a hallar las fórmulas de alfa y de beta. Y estos estimadores van a ser los estimadores mínimo cuadráticos. Pero, a ver, recordemos un poco cómo es cada uno, aunque debe haber algún error aquí, lo vamos a descubrir. Aquí tenemos dos miembros de estas dos ecuaciones. Y lo que hacemos es, para despejar alfa, tomamos la determinante del segundo miembro, ¿no? Y en vez de los valores que acompañan a alfa, que son n y sumatoria de x en ambas ecuaciones, vamos a tomar los de la variable del otro miembro, de la variable principal. Sumatoria de y, sumatoria de y x, aquí está. Y se mantienen estos valores de beta, los copiamos, sumatoria de x o los valores que acompañan a beta estimada y sumatoria de x cuadrado. Y esa va a ser la determinante. Perdón. Y resolvemos esta determinante, ¿no? La diagonal principal, la multiplicatoria de la diagonal principal menos la multiplicatoria de la diagonal secundaria. Sumatoria de y por sumatoria de x cuadrado menos sumatoria de y x por sumatoria de x cuadrado. ¿Cómo vamos a formar la determinante del denominador? Con todos los valores que acompañan a alfa y beta estimadas. Si se fijan, n sumatoria de x cuadrado o x, luego sumatoria de x, sumatoria de x cuadrado. Y luego se resuelve también esta determinante, n por sumatoria de x cuadrado menos sumatoria de x por sumatoria de x, sumatoria de x al cuadrado. Y podríamos tener los valores ya de x y de y en sumatoria de x, sumatoria de x cuadrado, etcétera, etcétera, y vamos a tener que reemplazar esos valores de sumatorias y vamos a hallar el estimador mínimo cuadrático de alfa. Para beta hacemos lo mismo. Los valores de alfa copiamos, los valores que acompañan a alfa, n, sumatoria de x, pero los valores de beta ya no van a ser sumatoria de x ni sumatoria de x cuadrado, van a ser estos otros valores del primer miembro, sumatoria de y sumatoria de yx. Y el denominador va a ser el mismo, porque no hemos cambiado, ¿no? Es el mismo. Entonces hacemos n sumatoria de yx menos sumatoria de x por sumatoria de y entre el denominador que ya hemos visto. Y hacemos los reemplazos y tenemos estos valores, ¿no? Y estos son los estimadores mínimo cuadráticos, tanto del parámetro alfa, que es alfa estimada, como del parámetro beta, que es beta estimada. Entonces, teniendo estos valores de alfa y beta estimada, podemos encontrar los puntos estimados. Alfa más beta x por y estimada, o va a ser y estimada. Si es por x1, va a ser y sub 1 estimada, si es por x2, y así sucesivamente. Y en eso consiste el método de mínimos cuadrados. A ver, se puede también obtener
por mínimos cuadrados, haciendo que los ejes podemos cambiarlos, o haciendo con desviaciones, o haciendo diferencias, como en este caso. Pero para hacer estas diferencias, lo que hemos de decir es que si nosotros tuviésemos estos datos de Y y X, dos series, como hemos visto el salario y la educación, tuviéramos esta nube de puntos. Pero ahora, para hacer la estimación por mínimos cuadrados con desviaciones, calculamos el promedio de Y el promedio de X. Es una media aritmética. Y esos puntos medios en Y va a ser acá, en este gráfico, y de X va a ser acá. Y trazamos dos nuevos ejes. Y estos dos nuevos ejes, a partir de estos puntos medios de Y y X, van a ser los ejes para que nosotros veamos con desviaciones, es decir, con las diferencias respectivas. Entonces, estos nuevos ejes son Y minúscula y XY minúscula. Pues a partir de ahora ustedes saben que si tienen letra Palmer particularmente, tendrán que escribir los valores observados X, es decir, el salario es Y sub I mayúscula, la educación Y X sub I mayúscula. Pero en este caso, este es un salario con desvíos. Eso quiere decir que es... miren, la nube de puntos sigue la misma nube de puntos, no hemos cambiado. Lo que estamos haciendo es trazar nuevos ejes. O hemos recorrido, si quieren, esto, pero ni siquiera cabe de que hemos recorrido. Hemos hecho nuevos ejes. Y estos nuevos ejes tienen una intersección justo en el punto central de ambas variables. Pero son nuevos ejes, Y minúscula, X minúscula. Cualquier valor ahora que son estos puntos, ya no vamos a referirnos a este eje antiguo, sino a los ejes nuevos. Y los ejes nuevos son con desviaciones. Es decir, cualquier punto ahora sobre estos ejes nuevos va a ser Y sub I minúscula, es decir, Y sub I observado menos su promedio. A ver, a cualquier punto, este punto, digamos. A ver, lo puedo ampliar, ¿no? A ver, no sé si ven la flechita. Melanie. Sí, Lisa, se José ve la Bismarck. flecha. ¿Se ve? Gracias, ya. Entonces, es que había una época que no se veía la flechita. Entonces estaba explicando al aire. Pero aquí está mejor, digamos. Entonces aquí el cursor nos dice, este punto es un nuevo punto sobre estos mismos ejes que se llama el par ordenado X y Y minúscula, ¿no? O con desvíos. Pero ¿cuánto vale este punto? Por ejemplo, si nosotros vemos Licenciado, no se escucha. Licenciado, se ha cortado. Dice, no se escucha. Oh, no Dile la ve. verdad. pantalla llena, no veo nada más que toda la pantalla y después aquí en cambio sí puedo verlo. Entonces lo que les decía, aquí en general lo que estamos haciendo es cambio de ejes, ¿no? Los ejes antiguos son con mayúsculas, los ejes con valores observados. Y estos nuevos ejes son a partir de los puntos medios tanto de Y como de X. Y se trazan esos nuevos ejes. Y esos nuevos ejes nos van a permitir observar los valores con desviaciones. Pero si se fijan, la nube de puntos no ha cambiado en absoluto nada. Además, la intersección entre los nuevos ejes es un punto cero.
sea, no hay ordenada al origen. Pero hay una línea de regresión muestral que es la línea de estimación. Y esta línea de estimación no ha variado para el nuevo eje. Pero estos puntos, cada uno de estos respecto a los nuevos ejes, simplemente son diferencias. Por ejemplo, aquí, todo este valor proyectado sobre el eje Y de este punto es Y sub I. Pero este punto es la media de Y. Si restamos Y sub I menos la media de Y, nos va a quedar solo este valor, es Y sub I minúscula o Y sub I con desvíos. Lo mismo puede ser para X. Tenemos los valores de X, que es todo este. El valor de media de X es todo esto. Entonces, si vemos aquí, todo esto es Y menos media de Y, nos va a quedar X y minúscula. O sea, es lo que está acá escrito, al lado izquierdo arriba. Y sub I es el valor observado, o Y sub I con desvío es el valor observado menos la media de Y. X sub I minúscula es el valor observado menos la media de X. Entonces, aquí, cualquiera de estos puntos, si analizamos sobre los nuevos ejes, son con X, Y o un par ordenado X, Y con desvíos. La línea de regresión no ha cambiado, sigue la misma. Pero esta línea de regresión con los ejes antiguos el modelo es Y estimada igual alfa estimada más beta estimada X sub I. Es decir, es la ordenada al origen, es el valor de alfa estimada que hemos encontrado, y esta es la pendiente beta en términos matemáticos, ¿no ve? Y respecto a los nuevos ejes, no hay alfa. Alfa es 0, porque no pasa por alguna parte del eje Y, sino pasa exactamente por la intersección de Y y X. Por tanto, este modelo no tiene ordenada al origen si es que hacemos con desvíos. De este modo. El modelo va a ser así ahora. Y sub I con desvíos en función de X sub I es este. No hay ordenada origen, no hay alfa. Es directamente beta. Entonces el modelo lineal simple con desvíos es este. Y sub I igual a beta X sub I más U sub I. Y el modelo estimado es Y sub I estimada igual a beta estimada X sub I. No hay tampoco alfa estimada, ¿verdad? Entonces esta línea de regresión muestral con los nuevos ejes simplemente es Y sub I minúscula igual a beta, que sigue siendo el mismo beta respecto a los ejes anteriores, por X sub I. Y por tanto, la línea de regresión es la misma. Entonces, podemos hacer una aplicación de mínimos cuadrados, ¿verdad? Con estos valores con desviaciones. Entonces, vamos a tener nuevos valores de X sub I y Y sub I, y podemos aplicar mínimos cuadrados. Es decir, vamos a tener los residuos, las diferencias de Y sub I menos Y estimada, aquí están. Los nuevos ejes están acá, aunque esta línea de regresión creo que correctamente debía estar aquí, así. Es la línea de regresión muestral, pero me está haciendo variar todo esto, a ver. Claro, era para mostrarles más cómo es Y sub I. Bueno, aquí está un punto, digamos. Pues cualquier punto va a ser Y sub I, pero con desvíos. Y estimada va a ser aquí, y el residuo va a ser Y sub I. Lo que decíamos antes, ¿no? Los residuos no han cambiado aquí, siguen siendo iguales a los residuos respecto a los ejes antiguos o respecto a los valores observados. Por lo tanto, podríamos aplicar mínimos cuadrados con desvíos. Aplicamos la sumatoria a todos los valores, pero elevamos al cuadrado, la sumatoria elevamos al cuadrado y tenemos de todos los valores ya también. Y reemplazamos Y sub I estimada, que es beta estimada X sub I, y aplicamos el mismo principio de mínimos cuadrados. La derivada parcial de la suma de los residuos al cuadrado respecto al único valor estimador. Entonces, por el signo menos, por el exponente 2, por el valor que acompaña beta X, y el resto se copia, ¿no? Sumatoria de Y sub I menos beta X. Aquí algo está pasando. Yo estoy fallando, creo, ya. Entonces, si esto es igual a 0, se divide entre menos 2, aquí falta igualar a 0, se divide entre menos 2, se va a anular menos 2, y nos va a quedar sumatoria de YX, que está acá,
Este valor negativo va a ir al otro miembro, aquí, va a quedar beta, sumatoria de x por este x, y por este x va a quedar sumatoria de x cuadrado. De aquí se despeja beta, y vamos a tener sumatoria de x y entre, este va a ir al otro miembro a dividir, sumatoria de x y cuadrado. Listo. Lo que nos está facilitando es tener una fórmula más pequeña que podemos memorizar. En cambio, en el otro, este beta que hemos hallado es muy largo, es difícil de memorizar. Este beta. Pero este beta estimado es idéntico en valor al otro beta. Por lo único que hemos hecho es cambiar los ejes, nada más, ¿no es cierto? Y tener otros valores, son valores observados. Y entonces este también es un estimador mínimo cuadrático, pero con desvíos. Con desvíos. ¿Y cómo hemos de hallar alfa? Bueno, primero recordemos esto que estuvimos haciendo. Hemos encontrado los puntos medios, todo ello. Al modelo, en lineal simple, aplicamos sumatoria. El modelo es y sub i igual a alfa más beta x sub i, ¿verdad? Entonces aplicamos sumatoria. Sumatoria de y va a ser igual a sumatoria de alfa, n veces alfa más beta, sumatoria de x. Y luego dividimos entre n. Entonces va a ser sumatoria de y entre n alfa entre n, beta sumatoria de x entre n. ¿Y qué es este valor? Sumatoria de y entre n es la media de y. N entre n se va a anular y nos queda alfa. Y sumatoria de x entre n, que es la media de x. Entonces, tenemos aquí la media, esta línea. Es la media al mismo tiempo sobre el eje y. Aquí, partiendo, tenemos ese valor. Entonces, alfa, ¿cómo hemos de encontrar? Porque en el modelo lineal simple, en el modelo estructural, tenemos alfa. Si hacemos la estimación con desvío, solo vamos a tener beta. Entonces, a partir de este valor medio, despejamos cuánto es alfa. Alfa estimada va a ser igual a la media de y menos beta estimada media de x. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Alfa estimada es igual a la media de y menos beta estimada de x. Y de ese modo tenemos el modelo estructural estimado con sus dos parámetros estimados. Y sus estimadores son alfa y beta estimados. Pero, ¿de dónde sale la media, este modelo y? Porque les he dicho, este es el modelo ahora, el modelo lineal simple con desvíos. Y este es el modelo lineal simple, pero estimado con desvíos. A ver, ¿de dónde sale? A ver, si tenemos este valor observado, y sub i igual estimada, alfa estimada más beta estimada x sub i, podemos aplicar sumatoria y dividir entre n, y eso va a ser la media de y. Entonces aquí nos va a dar sumatoria de alfa entre n, nos va a dar lo que hicimos hace un momentito, ¿no? N entre n. Y luego aquí sumatoria de x entre n es media de x. Entonces, este valor será, aunque aquí no es que le falta un sombrerito, porque tendría que ser media estimada sombrerito. Lo que pasa es que la media estimada sombrerito es idéntico a la media sin el sombrerito, porque el sombrerito son los valores estimados y los valores observados son la media de y. Entonces, hay una demostración que hay en Johnston, demostrar que la media de y estimada es igual a la media de y observada. Pero aquí lo que nos interesa es que tenemos dos ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2. Si restamos 1 menos la ecuación 2, nos va a quedar y sub i estimada menos la media de y. Va a ser igual, alfa menos alfa se anula, factorizamos beta aquí y nos queda xi menos la media de x. Y esta diferencia es y sub i estimada. Esta otra diferencia va a ser x sub i, pero con desviaciones, porque este es el desvío, ¿verdad? Y de ahí sale que es el modelo estimado. Lo mismo va a pasar acá. Si tenemos el modelo lineal simple, y igual a alfa más beta x sub i más sub i, y aquí aplicamos en todo la sumatoria y además dividimos entre n los dos miembros y en cada término, entonces va a hacer sumatoria de y entre n la media de. Entonces, aquí lo mismo. N veces a entre n nos va a dar alfa. Aquí sumatoria de x entre n, media de x, sumatoria de u entre n, media de u. Entonces restamos la ecuación 1 menos la ecuación 2. Y sub i menos la media de y, alfa menos alfa se va a anular, factorizamos beta, nos queda x,
menos la media de X más U sub I menos la media de U. Esta diferencia es un desvío de Y, esta otra diferencia en X es la media de X y esta diferencia en U es el desvío U. Y por tanto el modelo va a quedar Y sub I igual a beta por X sub I más U sub I. Y este es el modelo lineal con desvíos. Y a eso hemos aplicado este método, mínimos cuadrados ordinarios. Bien. A ver. Vamos a entrar ahora a... lo veremos a Gujarati. Es interesante el Gujarati porque es una lectura... no sé, para mí es un poco que... A ver... ¿Qué dice el señor Gujarati y la señora Porter? A ver, ¿qué dicen el señor? El capítulo 1 es naturaleza del análisis de regresión. Capítulo 2, análisis de regresión con dos variables, algunas ideas básicas. Luego el modelo de regresión con dos variables. El problema de estimación. Entonces, veremos rápidamente. Bien, aquí nos habla directamente, o nos dice más que habla, porque este no va a hablar. Simplemente vamos a leer y está escrito de esa manera, ¿no? Como alguien dice, la Biblia habla, en la Biblia no habla, ¿no? Porque está ahí nomás sus letras, tenemos que leerlas. Naturaleza de la regresión, dice aquí. ¿Por qué se dice la palabra regresión? ¿Cómo se interpreta modernamente? Porque la regresión les cuento que es de hace 200 años. 200 años, ya justo este año. Es de 1821 la regresión. Igual, ¿no? El valor promedio, aquí la estatura del padre y la madre, esto es lo que nos dijo este señor Galton. Porque él quería demostrar de que la estatura del hijo regresaba a la estatura del padre, de ahí que viene la regresión. Entonces hace toda una relación biológica de la estatura del hijo, la estatura del padre en varias familias y demuestra que sí regresan. Y eso es muy interesante, su historia de... Y aquí está el valor promedio también. Pero a ver, ¿dónde estamos? Este ya es una curva de Phillips donde ya no es una recta. Relaciones estadísticas y relaciones determinísticas. Pues aquí nos habla de la forma, nos dice, regresión y causalidad. X causa Y, no necesariamente, ¿no? Luego la regresión y correlación, que están muy íntimamente relacionados. La terminología y la notación, variable dependiente, explicada y tiene varias denominaciones. Naturales y fuentes de datos, que ya los hemos visto esto en el tema 1, ¿no? Aquí dice datos de series de tiempo, o datos transversales o de corte transversal, datos combinados, datos en panel, y así muestran los ejemplos también de las fuentes de datos, que hay muchos, Internet, precisión de los datos, cómo hemos de tener la seguridad de que esos datos son confiables, las escalas de medición de razón, de intervalo, ordinal, cardinal, etc. Y algunos ejemplos y ejercicios que nos da al final del capítulo 1. El capítulo 2 dice, algunas ideas básicas de la regresión con dos variables. Entonces aquí se va a referir a los datos poblacionales y a los datos muestrales. Que nosotros hablamos también cuando hablamos de los supuestos, ¿no? Aunque aquí le falta, este es poblacional, por ejemplo, le falta su eje. Estrictamente tendría que haber un tercer eje que corresponde a U, ¿no? Pero está tratando de explicar cómo es esa relación estadística, ¿no? Luego la función de regresión poblacional. La relación funcional, el modelo, bueno, no tiene U, entonces por eso han graficado
el significado del término lineal, porque es lineal, no solo debe haber linealidad en las variables, sino también linealidad en los parámetros. Y aquí nos pone algunos ejemplos de linealidad en los parámetros. Este, por ejemplo, no es lineal en los parámetros. Y aquí están para exponer la cuadrática, exponencial, cúbica, especificación estocástica. Es decir, aquí viene la variable u, ¿no? Y ahí igual a alfa más beta x más 1. U será y sub i menos la línea de regresión poblacional. Y aquí nos explica todo eso. Con numeritos bonitos. Importancia del término de la perturbación estocástica. ¿Qué es? Nosotros le dijimos que había 3 elementos. Falta de datos, que no coincide con... Había variables que no están incorporadas en el modelo, había variables que están en el modelo, o hay sesgo de especificación de la forma funcional y así sucesivamente, ¿no? Que son los que más se utilizan. Debe forma funcional incorrecta. Luego la línea de regresión muestral. Entonces, la línea poblacional, aquí nos dice, aquí hay 2 líneas de regresiones muestrales, ¿no? ¿Cuál de estas 2 es más eficiente o cuál se aproxima más a la línea de regresión poblacional que no la conocemos? Porque aquí hay 2 muestras, nos dice, ¿no? En base a estas 2 muestras, tenemos 2 líneas de regresión. ¿Cuál es la que más se aproxima a la línea de regresión poblacional? Como no tenemos la línea de regresión poblacional, entonces es un gran problema. Entonces hay que conocer los residuos, hay que analizar los residuos. Y aquí está la línea de regresión poblacional, que es esta, y esta es la línea de regresión muestral. Y aquí una diferencia enorme. Y hay algunos ejemplos más, el salario, el número de personas, años de escolaridad. Interesante también, o sea que tiene mucho que estudiar. Después nos dice el capítulo 3. El problema de estimación. Aquí se va a referir a mínimos cuadrados ordinarios y a máximo verosimilitud. Entonces lo que hemos avanzado hoy está acá, en más detalle. Aunque este señor pone U sombrerito refiriéndose al E, al valor residual. Claro que este es poblacional y este es muestral. Si es muestral es con alfa más beta estimados más E, ¿no? Este es E. Entonces E es igual a Y menos Y estimada, está lo que estuvimos viendo, ¿no? Y aquí trata de explicar, E es igual a este residuo, ¿no? Otro residuo y así sucesivamente. La línea de regresión muestral. Y la sumatoria de los residuos es igual a Y sub I menos Y estimada, hasta todo lo que hicimos. Aquí está mejor detallado. Además, esta suma de los residuos al cuadrado está en función de los estimadores alfa y beta. Aquí está beta 1 y beta 2 estimadas. Y tenemos directamente las 2 ecuaciones. Ya sea los despejes y también directamente los desvíos, ¿no? Aquí también de alfa. Y aquí está con desvíos de beta. Y luego hablan de las propiedades que en la siguiente clase hemos de hablar nosotros, ¿no? ¿Qué más?